Apreciadas maestras y maestros de las divisiones infantiles de las diferentes iglesias y congregaciones que integran nuestra querida Asociación Azteca. Es para mí un gusto saludarles, aún en medio de estas condiciones tan inusuales causadas por el COVID-19. Y siendo que los seminarios de certificación de Ministerio Infantil y del Adolescente 2020 no podrán ser impartidos de manera presencial, queremos aprovechar los medios que la tecnología nos ofrece para que puedan llegar a ustedes. El primer seminario tiene como título Celebrando la diversidad en el Ministerio Infantil, el cual será presentado por la maestra Mildred Flores de Castillo, a quien de cariño le dicen Mili. Mili es hija de pastor, egresada de la Universidad de Montemorelos. Fue misionera por 18 años en 7 países diferentes, junto con su esposo y sus 2 hijas. Su pasión por enseñar y ayudar a los jóvenes y niños en sus años formativos lo ha manifestado de diferentes maneras, como maestra de música, enseñándoles a usar sus talentos en el ministerio y organizando grupos de niños y adolescentes para alcanzar a otros que no conocen de Cristo. Actualmente vive en Maryland, Estados Unidos, y sirve como coordinadora de educación y comunicaciones en el Instituto Mundial de Misiones de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y compartir en este día un poco acerca de la diversidad. En nuestra iglesia adventista tenemos una gran diversidad y es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer, a apreciar, a respetar la diversidad y será un elemento muy importante en nuestro ministerio, especialmente el ministerio infantil. Mi nombre es Mili Castillo. Tengo el privilegio de servir en la iglesia, en la conferencia general, en el Instituto Mundial de Misiones. Vamos juntos a hablar hoy de diversidad. Imaginemos que tenemos la oportunidad de ir al mercado a comprar frutas y verduras, pero al llegar nos damos cuenta que solo existe un solo tipo de frutas y un solo tipo de verduras. Ahora imaginemos una escena en la naturaleza en la que los árboles y las flores tienen el mismo color y el mismo tamaño. Al mirar al cielo vemos que las nubes tienen el mismo tamaño, la misma forma, el mismo color. Los pájaros que escuchamos cantar emiten el mismo tipo de canto. Qué extraño sería todo esto, ¿cierto? Los seres humanos fuimos creados con la capacidad de apreciar la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es la variedad que existe dentro de un grupo u organización. Abarca distinción de religiones, género, razas, grupos étnicos, estatus socioeconómico, habilidades físicas e incluso habilidades cognitivas. Como dirigentes de ministerios infantiles, nosotros nos enfrentamos semana tras semana con niños que representan una gran diversidad. Qué bendición es que Dios nos haya dado tal diversidad. Dios es un Dios de diversidad y la creación está llena de ella. Génesis 1:31 nos recuerda que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El concepto de diversidad incluye 2 cosas muy importantes: la aceptación y el respeto. Aceptación significa que nosotros comprendemos que cada persona es única en cuanto a raza, etnicidad, género, estatus socioeconómico, edad, habilidades físicas y cognitivas, incluso creencias religiosas. El respeto es un sentimiento positivo que equivale a tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Respetar es ser tolerante con aquellos que no piensan igual que nosotros, que no comparten nuestros mismos gustos e intereses o simplemente son diferentes.
Nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a una de las iglesias más diversas del mundo. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia con más diversidad en los Estados Unidos de Norteamérica? Esto quiere decir que somos la iglesia con más tipos diferentes de razas y nacionalidades. De esa manera, nuestra iglesia cumple con la encomienda de Jesús que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Qué privilegio es pertenecer a esta iglesia. Sin embargo, la diversidad puede traer consigo algunos efectos secundarios, por así decirlo, que pueden ser causas de división. Las causas de división podrían ser la desconfianza. La desconfianza se deriva de desconocer la cultura de otra persona. Es una reacción normal a aquello que nosotros no conocemos. Los estereotipos. Cuando nos hacemos una imagen estructurada de las personas como representantes de un determinado colectivo. Por ejemplo, yo soy mexicana y una de las cosas que me preguntan las personas cuando viajo a otros países es si en México todos usamos sombreros. Y se asombran cuando les digo que no es así. Hoy por hoy, en algunas regiones solamente se usan sombreros y son muy diferentes de lo que ellos ven en las películas. O cuando me preguntan si mi esposo es mexicano y yo les digo que sí, y entonces me dicen, es un machista. Entonces yo les digo, no, mi esposo no es machista. Y se sorprenden porque ellos se han hecho a la idea de que todos los mexicanos son machistas. Esto es un ejemplo de estereotipo. Los prejuicios. Los prejuicios son muy ligados a los estereotipos y es cuando nosotros juzgamos, generalmente de manera negativa, a alguien por su género, color, raza, estatus social, etcétera, aún sin conocerlo. Los malentendidos. Los malentendidos generalmente vienen como resultado de las diferencias de manera de pensar debido a la diferencia de culturas o incluso diferencia de lenguaje o idioma. El exclusivismo. El exclusivismo es tener preferencia por ciertos grupos o personas porque les creemos mejores que otros. Como maestros, nosotros a veces podemos caer en el error de favorecer a ciertos alumnos por el simple hecho de que son más cumplidos en sus tareas, más aseados en su presencia o más aplicados en el estudio de la Biblia, sin reflexionar de que los niños son diferentes simplemente porque vienen de hogares diferentes y con oportunidades diferentes. Muchas veces en la iglesia adventista tendremos a preferir la compañía exclusiva de adventistas porque creemos que somos mejores que otros o que alguna falta de oportunidad de mezclarnos con otras culturas nos hace a veces actuar así. Y por último, el etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Es finalmente pensar que el mundo debe ser juzgado en base a nuestra propia cultura, a nuestros propios valores. Así entonces nosotros valoramos nuestra gastronomía, nuestra lengua, nuestras tradiciones y costumbres muy por encima de otras. Un ejemplo claro de etnocentrismo en la Biblia es la historia de Naamán. Cuando el profeta Eliseo le mandó a zambullirse en el río Jordán, ¿recuerdan lo que él respondió? ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? El etnocentrismo entraña efectos negativos, como rechazo a las normas y valores que no son extraños.
Una de las consecuencias graves del etnocentrismo es que podría echar a perder el propósito de Dios para nuestro ministerio. Eso fue el caso del pueblo de Israel. Al sentirse superiores y mejores a los pueblos que estaban alrededor de ellos, perdieron la oportunidad de testificar y de cumplir el propósito para el cual ellos habían sido creados. Pero la diversidad tiene muchos beneficios. La diversidad ayuda a que crezcamos fuera de nuestras propias fronteras y a aprender algo nuevo acerca de otras culturas. La diversidad nos ayuda a aprender diferentes puntos de vista, eliminando de esa manera los prejuicios y las predisposiciones. La diversidad crea la curiosidad de aprender en qué forma las cosas funcionan mejor en un grupo diferente al nuestro. La diversidad enriquece la experiencia educacional cuando podemos escuchar diferentes opiniones procedentes de grupos culturales diferentes. La diversidad nos ayuda a ser más innovadores que los grupos homogéneos. La diversidad nos ayuda a resolver problemas más complejos. Promueve el crecimiento personal y una sociedad saludable. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la diversidad? Primera de Corintios 12 al 14 nos dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, y yo añadiría ser diferentes, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Es por eso que es tan importante aprender a aceptar la diversidad, porque de esa manera participamos como un cuerpo en el propósito que Dios tiene para nosotros. Como cristianos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Poseemos el aliento de vida que Dios nos dio. Este es un pensamiento solemne y grandioso. Nuestra importancia es mayor que la de cualquier máquina. Fuimos creados para gobernar con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Y al ser cada uno de nosotros una parte de tan poderoso organismo, nos damos cuenta que las cosas no suceden solo por sí mismas o en forma aislada. No es así como se supone que sea. Como cristianos necesitamos unirnos como una sola voz y con Cristo a nuestra cabeza, y así podemos ser capaces de atender y cuidar cualquier cosa que nos ha sido encomendada. Gálatas 3, 26 al 29 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Al leer el recuento de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, ninguna otra característica se resalta con más fuerza como la diversidad. Comenzando con el Pentecostés, la iglesia cristiana derribó las barreras de género, raza y clase social que habían caracterizado a las congregaciones judías. El apóstol Pablo, quien era un rabí que anteriormente le daba gracias a Dios por no haber nacido mujer, esclavo o gentil, se maravillaba por este cambio radical. Él mismo dijo: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre o gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. El concepto de la diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos
tienen unas necesidades educativas individuales, propias y específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización. Elena G. de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, párrafo 2, dice: en estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con Él mismo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. La diversidad es realmente importante en el ministerio. Tiene su origen en Dios, quien creó toda una diversidad de flores, animales, personas, etc. La diversidad refleja lo que hay en el corazón de Jesús, quien busca a las personas de toda clase social, étnica y económica. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos fomentar el sentido de diversidad siendo que este es tan importante en el ministerio infantil? He aquí algunos consejos. Primero, seleccionar directores y voluntarios del ministerio infantil de varios grupos étnicos y culturales. Otra cosa es ser culturalmente sensibles y conscientes con respecto a las necesidades y respuestas de los niños que proceden de diversas culturas o diversos hogares, diversos estratos sociales. Valorar las diferencias que pueden existir entre los niños en personalidad, etnicidad, habilidad, estilo de aprendizaje, hogar, etc. En el estilo de aprendizaje es muy importante que como maestros tengamos presente que los niños provienen de distintos hogares y con distintos estilos de educación, diferentes oportunidades, diferentes aptitudes y capacidades. No cometamos el error de pasar por alto estas necesidades y atendamos con amor a cada uno de los niños. Incluyamos en nuestros programas a cada uno de ellos, aunque esto signifique investir un poco más de nuestro tiempo. Recordemos que estamos preparando niños para el reino de Dios y cada alma y cada corazón que pasa por nuestros salones es importante para Él. Déjenme relatarles una experiencia. Cuando fui misionera en un país muy lejano, cerca del Medio Oriente, tuvimos la oportunidad de organizar el primer club de conquistadores. Y recuerdo muy bien, uno de los niños que asistían a nuestro club era hijo de una madre adventista y padre no adventista. La mamá trabajaba en la misión como secretaria y trabajaba a tiempo completo. Así que ella llegaba el viernes al mediodía a la casa, a limpiar casa, preparar comida y generalmente no tenía mucho tiempo para dedicarle al niño, aprender sus versículos y todos los requisitos que el Club de Conquistadores requería. Cuando yo me percaté de esto, comencé a dedicar un poco más de tiempo cada domingo después del Club de Conquistadores para repasar las citas bíblicas con este niño. Incluso el día de la investidura, a unos minutos antes de colocarle su pañoleta, estuvimos en el cuarto de atrás de la iglesia repasando la última cita bíblica. Y entonces, cuando la dijo completa de memoria, pasó corriendo y recibió su pañoleta. Esto fue ya hace muchos años.
Hoy en día este niño es un joven que está comprometido para casarse con una chica de la iglesia adventista también, asisten regularmente y a mí me da tanto gusto ver y pensar que quizá la diferencia para que este niño tuviera un concepto diferente de los maestros en los ministerios infantiles fue el tiempo extra que le dedicamos, porque no lo podían dedicar en su casa. Otra manera que podemos utilizar para fomentar el sentido de diversidad en nuestros ministerios es utilizar los diferentes trasfondos, habilidades, actitudes y experiencias de los niños en relación con nuevas ideas y percepciones. A veces niños que vienen de distintos hogares, de distintos estratos sociales, pueden tener y traer nuevas ideas que enriquecen los conceptos en el salón de clase. Junten a los niños de diferentes grupos para trabajar en algunos proyectos, incluyendo a niños con discapacidades o diversidades funcionales. Involúcrense totalmente con los niños en la obra misionera y en el servicio cristiano. Nada une más a un grupo que trabajar juntos haciendo obra misionera y sirviendo. Reflejemos el sentido de diversidad en los medios de comunicación y en los materiales que producimos o que imprimimos, ya sean libros, videos, carteles, folletos de propaganda. Tratemos de incluir a cada uno de los niños representados en nuestros salones de clases. Otra forma para incluir la diversidad es aprender cantos en diferentes idiomas. Y yo sé por experiencia que en México hacemos esto muy bien. Usamos los cantitos que vienen en los folletos de, de misioneros, del folleto misionero, y aprendemos acerca del país a donde va la ofrenda. A veces aprendemos recetas, aprendemos frases, aprendemos cantos en diferentes idiomas. Déjenme leerles un poema muy hermoso que se llama El arco iris de la amistad. En cierta ocasión, los colores del mundo comenzaron a pelear. Cada uno decía que era el mejor, el más importante, el más útil, el favorito. Dijo el verde: por supuesto que yo soy el más importante. Yo soy el símbolo de vida y esperanza. A mí me eligieron como el color para la hierba, los árboles y las hojas. Sin mí, morirían todos los animales. Vayan al campo y podrán ver que yo estoy en la mayoría de las cosas. El azul lo interrumpió. Tú solo estás pensando en la tierra, pero toma en cuenta el cielo y el mar. El agua es la base de la vida. El agua es tomada por las nubes, el mar, el cielo, representa paz, serenidad. Sin la paz que yo doy, ustedes no serían nada. El amarillo, muy serio, dijo: todos ustedes son tan serios. Yo traigo la sonrisa, la alegría, la calidez a este mundo. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez que ves una flor de girasol, el mundo comienza a sonreír. Sin mí, el mundo no sería tan divertido. El anaranjado comenzó enseguida a darse su importancia. Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Tal vez no esté en todas partes, pero soy muy valioso porque suplo las necesidades de la vida humana. Soy el vehículo de las vitaminas más importantes. Piensen en las zanahorias, las calabazas, las naranjas, los mangos y las papayas. No estoy presente todo el tiempo, pero cuando lleno el cielo a la puesta del sol y al amanecer, mi belleza es tan grande que ya nadie piensa más en alguno de ustedes. El rojo ya no se pudo aguantar más y dijo con todas sus fuerzas: yo gobierno sobre todos ustedes. Yo soy la sangre. La sangre es la vida. Yo soy el color del peligro y de la valentía. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Yo enciendo de fuego la sangre. Sin mí, la tierra estaría tan vacía como la luna. Yo soy el color de la pasión y del amor, de la rosa roja
de la flor en Nochebuena y de la amapola. El morado se irguió en toda su elegancia. Era muy alto y habló con gran sonoridad y pompa. Yo soy el color de la realeza y del poder. Los reyes, los grandes jefes y los obispos me han elegido. Yo soy el signo de autoridad y sabiduría. La gente no duda de mí, ni me cuestiona. La gente solo me escucha y me obedece. Finalmente, él habló el color índigo o el azul añil, mucho más tranquilamente que todos los demás, pero con la misma determinación, dijo: piensen en mí, yo soy el color del silencio. Tal vez ustedes casi ni noten mi presencia, pero sin mí, todos ustedes se volverían totalmente superficiales. Yo represento el pensamiento, la reflexión, el crepúsculo y el atardecer. Ustedes me necesitan para establecer el balance y el contraste, para la oración y para la paz interior. Y así siguieron los colores, presumiendo de sus características, cada uno convencido de su propia superioridad y belleza. La pelea se volvió cada vez más ruidosa y los ánimos cada vez más alterados. Y de pronto un brillante relámpago resplandeció inesperadamente, seguido de un trueno ensordecedor. La lluvia comenzó a caer implacablemente, los colores se encogieron todos de miedo y se acercaron unos a otros buscando protección y compañía. En medio del clamor, la lluvia comenzó a hablar. Colores necios, cada uno de ustedes, peleando uno contra otro, cada uno tratando de dominar el resto. ¿Sabían que cada uno de ustedes fue hecho con un propósito especial, único y diferente? Tómense ahora de las manos, todos juntos, y acérquense a mí. Siguiendo las instrucciones de la lluvia, los colores se unieron y se tomaron de las manos. La lluvia continuó diciendo: de aquí en adelante, cuando caiga la lluvia, cada uno de ustedes se va a extender por el cielo en un enorme arco de colores, como recordatorio de que todos pueden estar juntos y vivir en paz. El arco iris es un símbolo de esperanza para el mañana. Y así, cada vez de una buena lluvia, aparece en el cielo un bello arco iris. Vamos a recordar que debemos estar unidos y que debemos apreciarnos unos a otros. Vamos a amarnos unos a otros y a celebrar juntos nuestra diversidad. Que Dios les bendiga.